buenas noches, bienvenidos a Encuentro Económico con Julio Villagrán. Estamos nuevamente en una nueva emisión de su Encuentro Económico. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares. Desde Estados Unidos nos reportan audiencia, desde Canadá nos reportan audiencia, insisto, desde Italia nos están reportando audiencia y muchos profesores de la Universidad de El Salvador también me han reportado que se están quedando con Encuentro Económico. Gracias a todos ustedes por permitirnos llegar con una nueva propuesta. Este día vamos a hablar un poco del rumbo, de la economía, del país. Y yo creo que en el país hay personas importantes, reconocidas, personas que de manera general al país le agrada escuchar. Y esa es una de las personas que hoy les tenemos en nuestra propuesta. Hablo del doctor Héctor Dada Iresi. Yo sé que ustedes estaban esperando que yo invitara al doctor Héctor Dada, pues está con nosotros. Doctor, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Julio, y buenas noches a la audiencia. Bueno, el doctor Héctor Dada Iresi es un ingeniero civil, ustedes no lo sabían quizá, es un ingeniero civil graduado de la Universidad de El Salvador. Tiene un doctorado en economía en la Universidad de Lovaina, Bélgica. A mí me gusta este dato también y hemos estado platicando ya antes de comenzar este espacio, que fue presidente de la Acción Católica Universitaria Salvadoreña, el doctor Dada Iresi. Participó, dice su historial, en la fundación del PDC, del Partido Demócrata Cristiano. También vamos a preguntarle sobre eso. Fue diputado muy joven, a los 28 años, fue diputado, según dicen el historial del doctor. Fue diputado ante la Asamblea Legislativa. Fue miembro de la Junta Revolucionaria de Gobierno en 1980. Fue ministro de Relaciones Exteriores o canciller de la República. También fue concejal de la Alcaldía de San Salvador. Y el último cargo, digamos, que lo conocimos así públicamente fue de ministro de Economía. Ex ministro de Economía, el doctor Héctor Dada Iresi, con quien vamos a platicar sobre el rumbo económico del país. Ya regresamos. Ya estamos en Encuentro Económico con Julio Villagrán. Esta noche les tenemos una propuesta muy interesante, platicando con el doctor Héctor Dada Iresi. Platicaremos sobre el rumbo del país, pero también dentro de la vida del doctor Héctor Dada hay cosas interesantes. Desde joven fue muy activo, desde joven participó activamente en la vida nacional y a mí me llama la atención, doctor, aparte de que usted estudió en Lovaina, Bélgica, con algunas personalidades también salvadoreñas, que muchas personas destacadas del país han estudiado en Lovaina, pero fue presidente de la Acción Católica Universitaria Salvadoreña. Este es un movimiento de universitarios católicos confesos que hicieron un movimiento que creo que mucha gente en la historia nacional lo cuenta dentro del ámbito religioso, digamos, cuenta todo el accionar que ustedes tuvieron como Acción Católica, doctor. Y usted estaba ya ahí. Sí, mire, yo antes de ser presidente de la Acción Católica, yo había sido presidente de la Sociedad de Estudiantes de Ingeniería y vicepresidente de la Asociación General de Estudiantes Universitarios Salvadoreños. Y ahí sentí la inquietud de tener una mayor formación, porque yo fui electo casi sin quererlo por mis compañeros, pero sin ninguna formación, y entonces no había partidos estables en el país y los estudiantes universitarios éramos la fuerza, la cabeza de la oposición en el país frente al autoritarismo militar. Y así ingresé yo a la Acción Católica, de la que después llegué a ser presidente, creo que el año 60, 1960, ya hace unos días. Tiempo, ha pasado bastante tiempo. Y sí, en la Acción Católica Universitaria había gente como Abraham Rodríguez, el doctor Abraham Rodríguez, el doctor Guillermo Manuel Ungo, que eran dirigentes de la Acción Católica, Roque Méndez Quintanilla, ya fallecido, gente que después agarró caminos en varios partidos políticos, José Ernesto Criollo, que fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia. En fin, una serie de gente que recibíamos una intensa formación en materia teológica, evidentemente, porque era un movimiento católico,
pero también una formación teórica en política y en lo que en el movimiento de Acción Católica llamábamos el compromiso de los laicos, de llevar la palabra de Dios al mundo en que uno vivía. Y eso nos llevó a comprometernos con las realidades en que estábamos metidos. ¿Quién estaba detrás de ustedes, doctor? Digo, en esa formación teológica, en esa formación pastoral. Bueno, cuando yo entré a la Acción Católica Universitaria, quien estaba a cargo de ella, si mal no recuerdo, era un padre interiano en ese momento, y él nos daba la formación espiritual, pero la formación política la daba personas católicas que habían adquirido esa formación ya en la Acción Católica antes. Y teníamos grandes debates con la gente del Partido Comunista, ¿verdad? Ahí me hice amigo de Chafik peleando. Debatían la realidad, doctor. Debatíamos, o sea... De cara a la luz del Evangelio, me imagino. Nosotros actuábamos a la luz del Evangelio, los otros actuaban a la luz de Carlos Marx, y nos agarrábamos en el auditorio de la Facultad de Derecho, hoy llamado Auditorio Roque Dalton. En esa época solo era el Auditorio de Derecho, que era a donde discutíamos cómo enfocar la realidad nacional. Eso me dio una gran formación en todos los terrenos de la vida, sobre todo sentir la responsabilidad, sentir el buen sentido de la palabra política, porque hoy la gente dice hay que despolitizar las cosas. No, en este país lo que... Todo es política, dice la gente. Es que en este momento lo que necesita el país es política. Desgraciadamente se confunde la política con la politiquería. En este país falta política. La política es la resolución adecuada de los problemas públicos. Desde la postura de uno, tratar de resolver los problemas que son de todos. Por eso es que el Papa Francisco dice que lo que necesita más el mundo en este momento son políticos que sientan los dolores de los pobres en su propio corazón, ¿verdad? Y que se entreguen en la solución de los problemas que causan esos dolores. Pero eso nos enseñaron ya, estamos hablando de hace casi 60 años, ¿verdad? Doctor, ¿y este movimiento lleva a la conformación de un partido político, como fue la Democracia Cristiana? Algunos miembros de la Acción Católica Universitaria pasamos a formar parte del Partido Demócrata Cristiano. Después de la Acción Católica Universitaria, cuando ya éramos profesionales, creamos el Movimiento de Intelectuales Católicos. De intelectuales católicos. Cuyo presidente era Guillermo Manuel Hongo. Pero Guillermo Manuel Hongo después fue secretario general del Movimiento Nacional Revolucionario, no fue dirigente del Partido Demócrata Cristiano. Sí. José Ernesto Criollo, que era dirigente de la Acción Católica, se metió a un partido que existía entonces que se llamaba Partido Popular Salvadoreño, que era un partido de centro derecha con mucha sensibilidad social. O sea que la Acción Católica no lo metía uno a una opción política concreta, sino le estimulaba a tener una opción política, pero que su orientación fuera la doctrina social de la Iglesia. Algunos creímos que en el Partido Demócrata Cristiano íbamos a encontrar eso, en el de entonces, ¿verdad? Sí. No tiene nada que ver con el de ahora. Correcto. Otros creyeron que en otros partidos, Guillermo Manuel Hongo agarró una línea más socialdemócrata que no se contradecía de ninguna manera con la línea de la doctrina social de la Iglesia, pero ese era nuestro norte y guía. Para mí sigue siéndolo, ¿verdad? Eran tiempos difíciles, doctor, tomando en cuenta sobre las dictaduras militares y ustedes tratando de revolucionar este país. Tratando de construir democracia. Como me dijo una vez el entonces coronel Medrano, que después fue general, jefe de la Guardia, que uno debía entender, muchacho, me dijo, ¿cuándo vas a entender que lo más subversivo en este país es pedir que se cumpla la Constitución? Porque lo más subversivo es pedir que se cumpla la Constitución. Este país tenía una Constitución democrática, pero una ley fáctica antidemocrática.
Y entonces un arrebato de cólera conmigo, que a mí me habían escapado a matar en Suchitoto, por cierto. Y entonces yo le estaba discutiendo que con qué derecho las fuerzas de orden, que las conducía también, ¿verdad? Que ya los jóvenes no saben qué es eso, ¿verdad? Sí. Era una organización que formada por las patrullas cantonales y que se encargaba de poner orden en el interior del país a nombre de la Guardia Nacional que dirigía el coronel Medrano. Entonces habían escapado a matarme los de orden en Suchitoto después de una elección que nos robaron con el fraude más descarado que yo he conocido. Y entonces yo estaba discutiendo muy fuertemente con él y entonces se puso exasperado y me dijo, muchacho, ¿cuándo vas a entender que lo más subversivo en este país es que se cumple la Constitución? Sí, uno tenía que cumplir la ley fáctica, ¿va? Que le daba al ejército la potestad de decidir quién ganaba y quién perdía las elecciones, quién iba a ser presidente, qué general o qué coronel iba a ser presidente, no los civiles, ¿verdad? ¿Eh? Cuáles eran las leyes reales del país y no las leyes formales. Entonces, sí, era muy difícil. Uno se sometía a represiones bastante violentas. ¿Usted estaba cuando el país dice Duarte fue electo legítimamente como presidente de la República, pero no llegó a ser presidente? Usted estaba ahí ya. Fíjese que yo en ese momento yo estaba terminando mi maestría en Lovaina y no viví el momento de la elección, pero después yo ayudé a dos padres jesuitas, un sociólogo y un politólogo, César Jerez y Juan Hernández Pico, porque ese es el único fraude que pudimos documentar. Y entonces ellos escribieron un libro que se llama El Año Político, que al que quiera conocer la historia de ese fraude, se lo recomiendo. Ahí está en la biblioteca de la UCA, ya no está en venta evidentemente, que fue publicado en 1973, sí. El año 72 hubo un fraude descaradísimo. Dieron 3 resultados distintos de las elecciones, cada vez más a favor del coronel Molina, y sí le robaron la elección a Duarte. ¿Usted participaba entonces muy activamente de la política como joven? Yo desde los 19 años estoy metido en esto, como presidente de la Sociedad de Estudiantes de Ingeniería y vicepresidente de la JEUS, que fue simultáneo. Tenía que estar enfrentando la política, por eso le decía, mi angustia de no tener formación y de buscarla me llevó a la Acción Católica. ¿En qué momento usted fue exilado del país? El año 1980, cuando renuncié a la Junta de Gobierno por no estar de acuerdo, como dice mi renuncia, con las actitudes represivas que hacía la Junta. ¿Quién lo llama la Junta de Gobierno, doctor? Mire, el Partido Demócrata Cristiano. Es más, fue una presión sobre todo de mi buen amigo Mario Zamora, que después fue asesinado por el ejército salvadoreño, y que me hizo una presión que no pude resistir porque el Congreso Nacional del partido estaba en una amplísima mayoría decidido a que yo fuera parte de la Junta de Gobierno. Pero los temores míos de que no íbamos a tener prácticamente ningún poder en esa Junta se cumplieron. O sea, no podíamos detener la represión, nos mataban a nuestros propios cuadros partidarios. Que eso es lo peor que le puede pasar a un partido, estar en el gobierno y que las fuerzas de seguridad estén matando a los cuadros partidarios. En ese mismo momento usted era canciller de la República, doctor. No, yo fui canciller en la primera junta. En la primera junta. Cuando los miembros civiles de la junta eran Román Mayorga Quirós, Guillermo Manuel Ungo y el ingeniero, se me ha ido el nombre, no importa. En la segunda junta entramos Ramón Ábol Navarrete, Antonio Morales Elich y yo. Y yo renuncié desde la Junta menos de 2 meses después de haber asumido, ante la imposibilidad de tener la actitud represiva que militares que estaban más recibiendo instrucciones norteamericanas que siguiendo
los intereses del país imponían al país, ¿verdad? Y con el diseño de una reforma agraria que suponía violenta represión. Íbamos a salir del partido con Mario Zamora y muchos más. A Mario Zamora lo mataron y eso precipitó la salida de las personas, pero ya no pudimos sacar al partido del gobierno. Bueno, doctor, vamos a seguir platicando un poquito de esta. Me parece interesante la vida. Esta tiene una historia realmente del país, y el doctor Héctor Dada Iresi, nuestro invitado, estuvo presente en esa historia tan importante del país, una transición que luego pues desencadena en otro tipo de gobiernos, y vamos a caer luego al tema económico por el cual hemos invitado al doctor, pero esta parte nos interesa mucho conocerla, porque bien lo dice el doctor Héctor Dada, los jóvenes ahora quizás no entienden mucho de esa historia tan reciente que tiene y ha tenido tantos frutos en estos momentos. Vamos a continuar platicando con el doctor Héctor Dada Iresi al regresar. Estamos de regreso platicando con el doctor Héctor Dada Iresi. Yo sé que ustedes están disfrutando mucho esta plática. Tanta historia resumida en un personaje de la vida nacional tan importante como el doctor Dada Iresi. Fue miembro de la Junta Revolucionaria de Gobierno en 1980 y canciller. Fue exilado, y estamos hablando un poquito de eso, y yo le preguntaba fuera de micrófono, le preguntaba cómo había sido su vida de canciller, pero nos puede contar el doctor algo tan interesante. Sí, yo fui nombrado canciller el 22 de enero de 1979, después del golpe de Estado, que a través del Foro Popular se le propuso a los jóvenes militares que habían dado el golpe una serie de personas para que fueran ministros, y uno de los demócratas cristianos que fuimos propuestos fui yo, y entré a la Cancillería. Y lo más divertido es que yo tomé posesión el 22, pero ni siquiera conocí mi despacho, sino de juramentarme me fui al aeropuerto, porque ese mismo día comenzaba en Bogotá, en La Paz, Bolivia, una reunión de la OEA, la reunión de cancilleres de la OEA, donde la OEA iba a analizar una petición de condenar al gobierno salvadoreño del general Romero, por violaciones a los derechos humanos. Lo divertido es que yo había colaborado con la gente que había redactado el documento que servía para la acusación. Entonces de aquí me fui a Bolivia, y el gran susto, entonces no había internet, ¿verdad? Entonces sí, no sabían quién llegaba de canciller de El Salvador. El gran susto de los que llevaban adelante la acusación es que yo aparecía en nombre del gobierno de El Salvador, ¿verdad? Entonces existía el golpe, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, regresé al país y intentamos definir una política exterior abierta a todas las relaciones diplomáticas posibles, evidentemente sin prisas. Me acuerdo que la primera pregunta en mi primera conferencia de prensa fue: ¿y cuándo van a establecer relaciones con Cuba? Y yo contesté: no tenemos prisa, y estoy seguro que Cuba tampoco tiene prisa. Diplomáticamente, el golpe de Estado en El Salvador fue para el mundo también una cosa que dio la expectativa de construir una democracia, y la juventud militar estaba absolutamente convencida de que había que construir democracia. La lección de la desaparición de la Guardia Nacional de Nicaragua pesaba mucho. Sí, los oficiales de la Guardia Nacional de Nicaragua daban pena, realmente, exiliados aquí sin saber qué hacer, porque Somoza los dejó colgados de la brocha, ¿va? La Guardia Nacional sí era una guardia pretoriana, o sea, era la guardia de Somoza, no del Estado nicaragüense. Aquí el ejército sí era ejército del Estado.
al servicio de la oligarquía, por supuesto, porque el Estado estaba al servicio de la oligarquía y de los norteamericanos, que ahí jugaba. Pero en ese momento había una debilidad también de política exterior de los Estados Unidos, que no sabían qué hacer con Centroamérica. Había caído Somoza y había un espíritu de mostrarle al mundo que íbamos a construir democracia. Gran entusiasmo. La mayor parte del tiempo la tuve que dedicar a rescatar embajadores que eran secuestradas por las organizaciones guerrilleras. No existía el FMLN, sino las 5, ¿verdad? Me acuerdo, el embajador mexicano creo que 4 veces lo tuve que ir a sacar a negociar con las FPL para sacarlo, porque eran las que se tomaban la Embajada de México cotidianamente. Muy seguido, sí. Sí, que hicieron estallar la Embajada de Israel, los del ERP, por cierto. Además, organizar la visita de la Junta de Gobierno, que fue el doctor Ungo el que tomó la palabra en nombre de la Junta de Gobierno para presentar el caso de El Salvador, cuáles eran los planes del gobierno salvadoreño de construcción democrática, de contribuir a la paz en Centroamérica. Fue una experiencia muy interesante, pero que rápidamente terminó porque la juventud militar fue perdiendo el poder en el ejército. Yo le quiero preguntar algo, doctor, como un salvadoreño común y corriente, como un simple mortal, que a veces uno, frente a personalidades como usted, que han estado en esta historia nacional de primer orden, yo quiero preguntarle, doctor, así como decimos en las pláticas de café, en los lugares, en nuestros lugares, ¿los gringos han estado detrás de todo esto siempre? Mire, no de todo, pero han influenciado mucho. Porque usted tuvo que haberlos visto, digamos, detrás de la junta directiva, a ver si estaban ahí. Mire, pero ellos actuaban a través de gente que trabajaba para ellos conscientemente. Yo estoy convencido de que algunos de los militares que estaban en el gobierno eran agentes norteamericanos, ¿verdad? El mayor Roberto Dubuisson era realmente un agente norteamericano. No podía haber sido, en esa época de intensa Guerra Fría, no podía haber sido director de la inteligencia del Estado, que entonces se llamaban GESAL, ¿verdad? GESAL, sí. No pudo haber sido director de GESAL en una época de Guerra Fría tan intensa sin haber sido de confianza de los gringos. Pero los gringos nunca lo dejaron ser presidente. Es que esa es otra cosa. No, es que no hay que pasarse de la raya. Él tenía que servir para ciertas cosas, pero para ser presidente, en el momento que ya se vislumbraba que ya no iba a haber Guerra Fría, ya no servía él, ¿verdad? Entonces ellos designaron a Alfredo Cristiani para que fuera presidente de la República. Eso yo lo tengo clarísimo. No tengo la menor duda. Entonces, sé que mucha gente se va a molestar, ¿verdad? Así como creo que el asesinato de Monseñor Romero y el asesinato de los jesuitas fueron operaciones militares dirigidas por los asesores norteamericanos. Porque tienen sentido, ¿verdad? Con lo de Monseñor Romero, usted todavía estaba en el gobierno, en la Junta Revolucionaria. No, yo estaba en el exilio. Yo salí al exilio el ya estaba en el exilio. 3 de marzo. Yo me había despedido, que era lunes, yo me había despedido de Monseñor Romero el jueves anterior. Yo tenía una excelente relación con Monseñor Romero. Y él fue asesinado el 24 de marzo, que también fue un lunes. Y también el jueves anterior, él me había llamado por teléfono a México. Que allí me despedí de él, sin saber que iba a ser la última despedida. Y sí, ¿Cómo resume usted, doctor, a Monseñor Romero? Mire, Monseñor Romero, primero, era una persona de una honestidad a toda prueba, de una fe
impresionante, de un espíritu de oración que no conozco, no digo que no haya, simplemente yo no he conocido una persona que no tuviera ese espíritu de oración que tenía Monseñor Romero. Es un hombre que siempre tuvo una terrible sensibilidad hacia los desvalidos. Lo que fue cambiando no es su sensibilidad hacia los pobres, sino la forma en que creía que podía servirlos. Él confió mucho en que la acción discreta de la iglesia, porque él era totalmente enemigo de que la iglesia se metiera en política concreta. Y si usted lee sus homilías se va a dar cuenta que muchas veces lo dice, que no le toca a la iglesia. Que no se parecía a Monseñor Chávez. Ahora, los momentos hicieron que él cambiara de formas. Pero yo diría que el contenido de su discurso, aunque la forma a veces se vuelve contenido. ¿Lo marcó Monseñor Romero usted, doctor? A mí me marcó mucho, no solo cuando era arzobispo, sino cuando era obispo auxiliar de San Salvador, que discutíamos mucho con él, porque es una característica de Monseñor de la que nadie habla. Usted podía discutir intensamente con Monseñor Romero, sin perder nunca la buena relación con él. Y teníamos discusiones intensas, aún siendo arzobispo, dicho sea de paso, y yo miembro de la Junta. Uno podía discrepar con él. ¿Lo apoyó él a usted para que formara parte de la Junta? Fíjese que yo no le consulté, le conté, pero él tuvo mucha esperanza en la primera Junta. Tuvo muchas dudas sobre la segunda Junta, y cuando yo me fui a despedir de él y le dije: Monseñor, creo que ya no hay posibilidad de detener la guerra, nunca le vi una cara de mayor asombro y de desconcierto que cuando yo le dije. Y todavía me dijo: ¿y usted está seguro de que no hay nada que hacer? Al menos yo le dije: no tengo nada que hacer. Y se entristeció mucho, porque él sí tenía una gran preocupación de que se desatara una guerra abierta en el país. ¿Usted fue el primero que salió de la Junta? Fui el único que salió de la Junta en ese momento. El coronel Majano salió como en noviembre o diciembre. Pero salimos bastantes demócratas cristianos. ¿No se opuso la Junta a su decisión, doctor? Es que yo no les pregunté. Yo renuncié, más bien mi señora entregó mi renuncia cuando yo ya estaba volando para México. En esa época no se podían hacer las cosas formalmente. Es que había un operativo contra mí también. Después lo descubrí, ¿verdad? Pero en fin. Y sí, yo le había dicho a la gente del partido que yo pensaba salir a la dirección del partido, y para ellos era casi una traición, ¿verdad? Porque estaban metidos en el proceso. Yo, igual que Mario Zamora, que Rubén Zamora y que varios otros demócratas cristianos que salimos en ese momento, no estábamos de acuerdo con el tipo de reforma agraria que se iba a hacer, que era más bien una operación de reforma para servir de base a una represión hacia el campo, que una reforma agraria como proceso de cambio social. No digo que no produjo cambios, pero los cambios eran para justificar un proceso represivo. La prueba está que mataron a un montón de directivos de las cooperativas de reforma agraria que no estaban de acuerdo con la línea que señalaba el gobierno. Entonces, con esas cosas estábamos en desacuerdo y nos fuimos, ¿verdad? Y si quiero una prueba de lo que he dicho de la injerencia norteamericana, un alto funcionario del Departamento de Estado en 1983, que estaba en una discusión en una universidad norteamericana, dijo muy fuertemente: usted
se queja de los norteamericanos, pero nosotros hicimos reforma agraria en primera persona, que era una de las cosas que el Partido Demócrata Cristiano había propuesto desde su fundación. Y usted era de los principales promotores de la reforma agraria en el Partido Demócrata Cristiano. Yo le dije, sí, pero no esa, no cualquier reforma agraria. Y allí metimos una discusión. Para el que le quepa duda de que los gringos están metidos de cabeza aquí, se van a enojar. Ahí está la prueba. Ahí Sí, está una de las la pruebas. prueba. Qué difícil platicar con el doctor Héctor Dadas y no hablar de estos temas de la historia nacional del país. Por eso lo hemos hecho y nos quedan un par de cositas, pero vamos a regresar después del corte platicando con este personaje salvadoreño, un gran salvadoreño desde mi punto de vista, una persona que es parte de la historia nacional. Con el doctor Héctor Dada Iresi seguiremos platicando después de este corte. Buenas noches, bienvenidos a un micro noticiero más gracias a dinero.com.sb. Mi nombre es Alejandra Rochac y les voy a presentar las noticias de economía más relevantes de la semana. Empezamos. El 2.8% es el crecimiento que registran las operaciones en el mercado de valores, lo que significa una baja significativa este año en las transacciones dentro de este mercado. Según las cifras, a mayo de 2015 habían crecido un 31.3% en comparación al 2.8% registrado a mayo de 2016. El superintendente del sistema financiero, Ricardo Perdomo, realizó su rendición de cuentas y explicó que la baja en el crecimiento de las transacciones dentro del mercado de valores se debe a que pocas negociaciones fueron registradas en el mercado secundario, al ser afectadas por el último impuesto a las operaciones financieras. Asimismo, el presidente de la Bolsa de Valores de El Salvador, Rolando Duarte, señaló que dicho impuesto ha impactado directamente a todas las operaciones. Otra de las razones por las que se ha visto a la baja el nivel de transacciones es por la poca oferta del sector privado al hacer colocaciones. En otra información, un titular que llamó mucho la atención esta semana dentro de dinero.com.sb fue: gobierno no pudo pagar subsidio en julio por pagar deuda externa. Y esto se debe a que 260 millones pagó el Estado salvadoreño de deuda externa solo en julio, lo que puso en graves aprietos a la caja fiscal del Ejecutivo y por tanto afectó el pago de los subsidios, confirmó el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres. En el mes de julio tuvimos que pagar 120 millones en deuda externa y 130 millones de títulos valores, es decir, 260 millones de deuda externa. El mes de julio fue un mes muy malo para la caja fiscal. Yo le pido disculpas a los proveedores, pero creo que el mes de julio no se volverá a repetir, dijo el ministro. Sin embargo, Cáceres dijo que ese problema se verá resuelto cuanto antes, ya que para el 10 de agosto se empezó a pagar los subsidios. Sin embargo, también fue enfático en decir que el sistema de este beneficio debe ser depurado, ya que muchas personas que lo reciben no lo merecen. Ante todo ese problema, Cáceres aprovechó para mandar un llamado a los diputados de oposición de aprobar los 1.200 millones que necesita el país para hacer frente a la deuda externa. En otra información relevante también en esta semana, el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, informó que en los 2 primeros trimestres de 2016, los salvadoreños hemos pagado 36.5 millones en impuesto a la telefonía para seguridad, de los cuales 27.5 millones han sido asignados para pagar a policías, elementos de la Fuerza Armada y custodios en centros penitenciarios. Cáceres también dijo: lo recaudado como contribución especial para la seguridad no lo puede utilizar el Ministerio de Hacienda para otros destinos. Eso está en una cuenta en el Banco Central de Reserva, pues esta contribución no puede tener otros destinos. El titular de Hacienda detalló que de los 36.5 millones que se han recaudado, 29.4 millones han sido por el impuesto a la telefonía, que es el que pagamos todos los salvadoreños, y 7.1 millones por las rentas mayores de $500,000. Al consultarle al funcionario sobre si están seguros que las empresas telefónicas están entregando todo lo que cobran las telefónicas en concepto a la seguridad, este dijo que
es lo que espera. Sin embargo, en días próximos estarían realizando una fiscalización para tener mayor control sobre este impuesto. Bueno, y estas fueron las noticias más relevantes en el ámbito de economía de El Salvador gracias a dinero.com.sb. Lo invito a que visite nuestro sitio web dinero.com.sb, de igual forma en las redes sociales, para que usted esté informado de las noticias de economía y el acontecer empresarial más relevante de El Salvador. Siga con Encuentro Económico, un placer, buenas noches. Gracias, Alejandra Rochac, por tu informe de dinero.com.sb, siempre con tus notas económicas más importantes del país y también a nivel internacional. Platicando hoy con el doctor Héctor Dada Iresi sobre el tema económico, pero no nos alcanza el tiempo con una persona como el doctor Héctor Dada hablándonos sobre su vida política y la historia del país, sobre todo, cosas tan importantes. Pero yo le decía al doctor fuera del micrófono: doctor, no me ha hablado de José Napoleón Duarte, ese personaje salvadoreño, ese líder salvadoreño, ese expresidente de la República, ese que no lo dejaron ser presidente en su momento, ese que llegó inclusive a que la gente pobre dijera en las calles: Duarte, aunque no me harte. Ese presidente que al final logró serlo en otro momento y tal vez la gente no lo disfrutó de la misma manera, pero usted también estuvo cerca de él, doctor. Sí, sí, por supuesto. Yo fui su regidor del 64 al 66, cuando hizo un gobierno municipal excelente, dicho sea de paso, para la época. Solo superado a mi juicio por Héctor Silva, que fue alcalde en 1997 al 2003. No, Napoleón era una persona de mucha convicción personal, una persona bastante religiosa, dicho sea de paso. Yo creo que Napoleón era un hombre muy honesto. Tenía un carisma impresionante y lo comprobó en la campaña del 64. Nadie daba 5 centavos porque el Partido Demócrata Cristiano ganara la alcaldía de San Salvador. Y me acuerdo que él se comprometió a ser candidato a alcalde. Como de seguro vamos a perder, voy a dejar mi empresa de construcción, que la tenía con su suegro, Durán Duarte se llamaba, para ser candidato, pero después de las elecciones vuelvo a la empresa, pero con un pick-upcito que andábamos con unos parlantes. Las campañas se hacían entonces de otro modo, ¿verdad? O repartiendo volantes. Una campaña absolutamente artesanal. La gente lo oía hablar a Napoleón y lo seguía. Y así se fue convirtiendo en un gran líder. Si lo hubieran permitido ser presidente del 72, otra historia tendría este país. Otra historia tendría este país. Creo que llegó a presidente en un mal momento. Creo que él tomó una decisión bastante equivocada. Él confiaba en que iba a poder conducir una verdadera reforma democratizadora del país. Y lamentablemente terminó siendo prisionero de la política de Guerra Fría norteamericana. Nos distanciamos mucho en ese momento, pero eso no quiere decir que yo piense que Napoleón hizo las cosas de mala fe. Creo que se equivocó profundamente, eso creo yo. Posiblemente quienes estuvieron con él piensan que yo me equivoqué profundamente, ¿verdad? Pero mis principios no me dejaron seguir y creo que él no hizo la reforma agraria, como dicen, se hizo antes de que él llegara a la Junta de Gobierno. La reforma agraria se hizo el 6 de marzo y él entró a la Junta de Gobierno el 9 de marzo de 1980. Creo que no es la persona que la gente de Arena suele retratar, y sobre todo la campaña absolutamente deshonesta que hizo el Diario de Hoy contra él en esa época, y lo digo con todas las letras, no se vale eso.
pero sí creo que tomó decisiones sumamente equivocadas y que le han costado muy caro al país. Doctor, si uno analiza su vida política y su vida como funcionario público, siempre estos personajes o estos líderes políticos siempre recurren a usted, siempre lo buscan a usted. Y me voy a pasar al tema de Héctor Silva, perdón. Otro gran líder que muere joven, también otra persona que la gente creyó que iba a ser presidente de la República y no lo fue. Pero igual él vuelve a tomar confianza en usted y no digamos despuesito también en la historia más reciente que otras personas lo toman en cuenta. Mire, más bien con Héctor Silva hay que decir que un grupo de personas, Iniciativa Ciudadana en ese momento, que teníamos un movimiento no partidario, cívico-político, recurrimos a Héctor Silva, sabiendo su capacidad de conducción. Primero no quería Héctor, nos costó convencerlo, hay que decirlo, y después me dio mucho gusto colaborar con él, fue un excelente alcalde. Es el presidente que El Salvador debió tener. Lamentablemente el FMLN no supo darse cuenta en ese momento que necesitaba un candidato como Héctor Silva y la alternancia se hubiera dado antes en este país en condiciones mucho más favorables. Pero no quisieron y terminaron haciendo un papel desastroso en las elecciones. Luego doctor, recientemente... El 2004 fue candidato a presidente ya de CDU, Iniciativa Ciudadana, y lamentablemente con resultados desastrosos, boicoteado por todos lados. Claro, por supuesto. Pero luego la historia más reciente todavía nos dice de que llega el presidente Mauricio Funes a ser presidente del país y lo llama a usted, doctor. Yo lo quiero ver desde el lado suyo y del lado del país, viéndolo como país, que estas personas han sido privilegiadas de contar con una persona con excelentes dotes profesionales como usted. Mire, yo en ese momento era secretario general del Partido Cambio Democrático y había sido ya reelecto diputado para el periodo 2009-2012. Cuando teníamos enfrente la elección presidencial, no hicimos alianza con el Frente, sino negociamos con Mauricio Funes y el grupo de amigos de Mauricio la posibilidad de respaldarlo en la segunda vuelta porque nosotros estábamos convencidos de que el país necesitaba una alternancia. No podía seguir Arena en el gobierno, no solo porque nosotros creemos todavía que los gobiernos de Arena le causaron daños al país que está siendo cada vez más difícil de reparar, ¿verdad? Pero esa es una discusión larga, que ya no tenemos tiempo. Y entonces dimos un apoyo público a Mauricio Funes para ser candidato a presidente de la República. Yo no estaba en la lista de gente del partido Cambio Democrático que iba a llegar al gobierno, más bien yo pensaba, y la gente del partido pensaba, que yo debía quedarme en la asamblea para respaldar las propuestas del gobierno desde la asamblea legislativa. Sin embargo, al final hubo una negociación en la que el presidente Funes le pidió al partido que me permitiera asumir la cartera de Economía, que no es la cartera que conduce la economía, como usted sabe, pero la mayor parte de los que nos están viendo creen que la cartera de Economía dirige la economía. La economía la dirige la Secretaría Técnica. Se debería llamar Ministerio de Industria y Comercio. Ministerio de Industria y Comercio. Sí, porque es un ministerio ejecutor en las áreas de industria y comercio, tanto interno como internacional, de la política económica que se determina bajo la conducción de la Secretaría Técnica por el Gabinete Económico. Entonces, ¿no es cierto, doctor,
que la responsabilidad del ministro de Economía es sobre todo el plan económico que se ejecuta en un gobierno. No, el plan económico lo hace la Secretaría Técnica, que es la encargada de todo el plan del gobierno. El plan quinquenal lo hace la Secretaría Técnica. Evidentemente los ministerios colaboran, Sí. pero después se vuelven ejecutores del plan, no diseñadores del plan. Y sí, yo entré al gobierno y hay que decir que los primeros 14 a 16 meses del gobierno de Funes, no puedo poner una fecha exacta, fueron momentos que se actuó con mucha armonía y mucha energía tratando de cambiar las cosas en el país. Después las relaciones comenzaron a debilitarse y yo por presiones fui posponiendo mi salida del gobierno hasta que no soporté y renuncié del gobierno. Pero sí, yo le agradezco a Mauricio la oportunidad de haberle servido al país. Creo que hicimos algunas cosas importantes desde el Ministerio de Economía, no todas las que hubiéramos todo querido. lo que usted quería hacer. Y alguna vez discutimos con usted algunas cosas en el área de energía. Sí. Y que no pudimos hacer todo. No se lograron. Pero algunas cosas se lograron. Bueno, yo voy a quedar en deuda con ustedes quizá porque muchos están esperando la opinión del doctor Héctor Dada sobre el tema económico. No podíamos desperdiciar este espacio para poder platicar de la vida de él, de su vida política, que en el fondo también es una vida en el área económica. Pero el último bloque vamos a hablar un poquito de economía. Y yo estoy pensando que de este programa vamos a tener que hacer la segunda parte, porque yo sé que este programa realmente nos va a quedar muy pequeño con los temas económicos, que yo también quisiera escuchar la opinión del doctor Héctor Dada Iresi. Cuando regresemos, vamos a hablar un poco de economía. Bueno, estamos ya en el último bloque de Encuentro Económico con Julio Villagrán. No se olvide visitar nuestras redes sociales, en Facebook como Encuentro Económico, en Twitter como @encuentro_e, y en nuestra página de YouTube puede encontrar todos los programas que aquí estamos emitiendo. Recuerde, Encuentro Económico los domingos a las 8 de la noche y los jueves en su retransmisión a las 10 de la noche. Hoy platicando con el doctor Héctor Dada Iresi, y quizá vamos a quedar en deuda con ustedes porque amerita una segunda parte este espacio de la economía, y hemos hablado de la vida político y económica del doctor. Doctor, usted llega con mucha expectativa a ser ministro de Economía, y yo quiero ser sincero y como también partícipe, digamos, del ambiente económico del país, el ambiente energético. También su llegada al Ministerio de Economía provocó al país, creo yo, mucha esperanza. Se lo voy a decir de manera así franca. Provocó mucha esperanza que una persona de la calidad profesional y humana como la suya llegara a un cargo tan importante como es el Ministerio de Economía. Y quizá muchos, y también lo voy a decir de manera muy franca, esperábamos mucho más de las ejecuciones que se hacían desde el Ministerio de Economía. Mire, yo estoy de acuerdo con usted en que se pudo haber hecho mucho más. Pero yo le reitero lo que dije antes, además de agradecerle las palabras encomiásticas que me ha dirigido, que no sé cuánto merezco. Mire, el problema que tiene el Ministerio de Economía es un poco eso que le dije, que la gente cree que el Ministerio puede hacer lo que quiera, pero está sujeto a poder llevar a que el gobierno decida asumir líneas determinadas, ¿verdad? Pero no se pudo hacer todo lo que se necesitaba. También hay que decir que no se tuvo tampoco el poder político para hacer determinadas cosas. Doctor, yo quisiera preguntarle esto, no quiero que se me vaya sin preguntarle esto. Yo platicaba con otro economista que en este espacio decía, bueno, el gobierno del FMLN, el primero y el segundo, ¿cómo definirlo económicamente? ¿Qué es lo que ustedes estaban pensando, doctor? Y me imagino que usted estuvo en esa plática original con la Secretaría Técnica de la Presidencia.
¿Qué tipo de sistema económico era el que se busca a partir del primer día de gobierno de Mauricio Funes? Mire, en primer lugar, lo que en la transición llegamos a un acuerdo es a considerar que el modelo neoliberal que impuso Arena estaba fracasado y agotado. Y había que entrarle en serio a hacer transformaciones. Lamentablemente nunca se terminaron de definir esas transformaciones. Se tardó mucho en producir el plan quinquenal y cuando ya se produjo, la fuerza que tenía el gobierno en su etapa inicial se había perdido. Hay que decir, y cuando lo digo me reclaman muchos, que el FMLN se desligó mucho del área económica, lo que debilitó más las posibilidades políticas de realizar cosas más profundas. Sin embargo, yo creo que hicimos bastantes cosas. En el área energética no hicimos todo lo que debíamos, de acuerdo. Yo creo que hicimos lo que pudimos. Y en el cambio de ese modelo, pero por doctor, ejemplo, lo que se hizo transformando con AMIPE es muy importante. Definir una política industrial que nos costó mucho y se terminó de definir un poco antes de que yo saliera del gobierno, fue bastante difícil. Veníamos de una historia donde la mejor política económica, la mejor política sectorial es la que no existe, ¿verdad? Porque el mercado lo define todo. Esa locura que no sé de dónde han sacado, porque yo no encuentro ningún texto de economía que lo sostenga. Entonces, se definió una política industrial, dialogando con los empresarios, pero con iniciativa del Ministerio de Economía. El diálogo no sirve para iniciar la construcción de una política, sino para mejorar la política que usted propone, ¿verdad? El encargado de conducir es el gobierno, no los grupos que usted genera para dialogar, ¿verdad? Doctor, en ese cambio, después de venir de ese modelo neoliberal que le causó tanto daño al país, según lo dicen la mayor parte de los economistas y lo dicen los sectores del país, ¿cuál fue, digamos, la apuesta principal en materia económica? Mire, la apuesta principal era volver a convertir al país en un país productivo, que un poco lo retoma el plan del presidente Sánchez Serén. Lamentablemente se ejecutó poco en esa dirección. Yo digo que esencialmente seguimos teniendo el mismo modelo neoliberal, porque ¿qué es un modelo? Es un conjunto de políticas, acciones y estímulos fiscales, ¿verdad?, que orientan la economía. Seguimos teniendo básicamente las mismas leyes de estímulo. Hicimos una pequeña reforma con las maquilas, ¿verdad?, que se les quitaron algunos privilegios ya exagerados. Pero como dice el ICEFI, siguen recibiendo cerca de 100 millones de dólares al año de estímulos fiscales, ¿verdad? Y creo que se queda corto el ICEFI en el cálculo. No se logró hacer ninguna transformación, porque los subsidios no transforman el modelo. Sirven para paliar los efectos más desastrosos del modelo. Pero, o sea, los subsidios no definen un gobierno de izquierda. Y esa definición yo todavía no la siento que se haya impuesto como línea política. Además, yo le insisto, tuvimos mucha debilidad política para imponer algunas propuestas o indiferencia de quienes debieron ser nuestro principal apoyo. En esa transición del gobierno de Mauricio Funes y el gobierno del profesor Salvador Sánchez Serén, ¿nota alguna diferencia, doctor, en materia económica? Mire, yo diría que hay alguna diferencia conceptual en el plan El Salvador Adelante
que presentaron para la campaña de lo que se decía en el plan quinquenal que bajo la conducción de Alex Segovia se logró. El problema es si en la práctica se ha alterado el modelo. Fíjese que si usted sigue dependiendo mucho de la colaboración norteamericana, antes fue Milenio 1 y fue Milenio 2, ¿verdad? El Asocio para el Crecimiento se volvió, que no estaba en el plan quinquenal de Mauricio Funes, se volvió en una de las piezas fundamentales. Usted sigue negociando con sectores no productivos de la economía todas las políticas económicas como interlocutores privilegiados. El sector que se dedica más a bienes raíces y a comercio que a producir, ¿verdad? Y dialoga poco con los sectores con los que están produciendo. Seguimos con esos males. Y hay que decir que el gobierno de Mauricio Funes, a la mitad del gobierno, perdió la conducción, el liderazgo del área económica. O sea, el presidente se dedicó a otra clase de problemas y no a lanzar mensajes en el área económica que, aprovechando la figura de Mauricio Funes y el prestigio que tenía al principio y que lo perdió al final, desgraciadamente, se pudo haber empujado muchas cosas. Salvador Sánchez Serén no ha presentado ningún liderazgo, y menos en el área económica. O sea, lo que uno tiene en el área económica es una pregunta de hacia dónde vamos. Claro. Y yo reitero, no son los consejos que se crean los que deben elaborar políticas económicas. Hoy se dice, vamos a elaborar una política de responsabilidad fiscal. ¿Cuál es la propuesta del gobierno? ¿Usted la conoce? Entonces, ¿en base a qué está discutiendo? Claro. Entonces resulta que hoy los que van a dialogar políticamente son Arena y el Frente, que no nos han presentado ninguna propuesta. Con criterios sobre todo políticos. Perdón, ojalá fueran políticos, porque política es una cosa seria. Yo rescato la palabra política. Hay que tener criterios políticos para dialogar, pero no hay criterios políticos. Hay una disputa partidaria que es una cosa distinta que disputa política. La disputa política significa yo quiero que este país crezca. Sí, todos queremos que crezca. ¿Cuál es nuestra diferencia? En la forma en que creemos que eso se logra. Pero ¿cuál es la forma que cree Arena y cuál es la forma que cree el Frente? Usted no lo sabe. Okay. Doctor, le voy a hacer una pregunta. ¿Está dispuesto a que hagamos un nuevo encuentro económico con usted? Cuando usted quiera. Bueno, amigos, no tenemos más tiempo, pero yo sé que el tema económico lo tenemos que abordar con el doctor Héctor Dada-Iresí. Les prometo que vamos a hacer una segunda parte de este espacio. Por hoy, doctor, gracias por acompañarnos en este primer encuentro. Gracias a usted y gracias a la audiencia por escucharnos. A ustedes en casa, buenas noches.